Capítulo 1. El poder silencioso. Hay momentos en la vida en los que el mundo parece estar diseñado para provocarte. Palabras lanzadas como flechas, miradas que desafían, injusticias que te golpean sin previo aviso. En esos instantes, la reacción es el camino más fácil: alzar la voz, responder con la misma moneda, dejar que la ira tome el timón. Y, sin embargo, cada vez que reaccionas de forma automática, entregas una parte de tu poder. Lo cedes al que te provocó, a las circunstancias, al instante. La verdadera fuerza, la que separa a los que dirigen su vida de los que son arrastrados por ella, está en aprender a no reaccionar. No reaccionar no es indiferencia. No es debilidad. Es dominio. Es la calma del general que, en medio de la batalla, no se deja llevar por el rugido de los cañones ni por el grito de los heridos. Piensa en Abraham Lincoln, sentado en su despacho mientras la guerra civil desgarraba el país. Cada día recibía malas noticias, cada día llegaban voces pidiendo decisiones rápidas, impulsivas. Él escuchaba, observaba, sopesaba. No permitía que el ruido externo dictara el curso de su mano. Ese control no era frialdad, era estrategia pura, y es lo que le permitió preservar la unión cuando parecía que todo estaba perdido. En el tablero de la vida, la emoción descontrolada es una pieza que el enemigo puede manipular. El que domina sus reacciones no es un jugador más, es el que ve el tablero entero, mientras los demás solo ven la última jugada. Thomas Edison entendía esto de otra manera. Sus fracasos eran provocaciones constantes, más de 1000 intentos fallidos antes de encontrar el filamento adecuado para la bombilla. Cada experimento fallido podría haber sido un golpe a su paciencia, una razón para rendirse. Pero él no reaccionaba con frustración. Respondía con método. La diferencia es sutil pero decisiva: reaccionar es moverse por impulso, responder es moverse por elección. La sociedad actual premia la rapidez de la respuesta, pero confunde velocidad con poder. Vivimos en un tiempo en el que todo es inmediato: mensajes que exigen contestación al segundo, noticias que en minutos incendian la opinión pública, redes que convierten cualquier chispa en un incendio. Y en ese contexto, el que se detiene, el que no responde al instante, parece ir a contracorriente. Lo que pocos entienden es que ese segundo de pausa es, en realidad, un campo de batalla invisible donde se decide quién tiene el control. No reaccionar es un arte que requiere entrenamiento. Igual que un soldado entrena su cuerpo para no temblar ante el estruendo, tú debes entrenar tu mente para no ceder ante la provocación. Henry Ford lo practicaba de otra forma. Cuando su proyecto de fabricar automóviles en masa fue ridiculizado por empresarios e ingenieros, no se apresuró a contestarles con palabras. Los dejó hablar. Y mientras hablaban, él trabajaba, perfeccionaba, afinaba su línea de producción. Cuando llegó el momento, no necesitó argumentos, sus resultados respondieron por él. La clave está en entender que cada reacción inmediata es, en el fondo, una confesión: revela que el otro controla el ritmo del juego. Si te enojas cuando alguien quiere que te enojes, has caído en su trampa. Si te defiendes cuando te provocan para que lo hagas, les has dado el guión que esperaban. No reaccionar, en cambio, desconcierta. Rompe el patrón. Obliga al otro a mostrar sus verdaderas cartas. Y sobre todo, te da espacio para pensar con claridad, para elegir no solo la respuesta correcta, sino el momento y la forma más efectivos de darla. No se trata de acumular la tensión dentro y fingir que nada pasa. Se trata de usar ese instante de pausa para tomar el control interno. Walt Disney, en sus primeros años, enfrentó una traición que habría hundido a muchos. Un socio le robó los derechos de un personaje que él había creado y lo dejó prácticamente en la ruina. El impulso natural habría sido reaccionar con rabia, demandar, desgastarse en venganza. Pero Disney eligió otra ruta: guardó silencio, se apartó, y mientras el mundo pensaba que estaba acabado, comenzó a crear algo nuevo. De esa elección nació Mickey Mouse, y con él un imperio. El poder de no reaccionar no es innato, se construye. Empieza con reconocer las trampas de la inmediatez, con resistir la tentación de ganar la interacción del momento y con apostar por victorias más grandes y duraderas. Requiere paciencia, requiere visión y, sobre todo,
requiere entender que tu energía es un recurso limitado que no puedes regalar a cada provocación que cruza tu camino. Andrew Carnegie lo sabía bien, en el mundo feroz de los negocios, no malgastaba su atención en disputas menores, reservaba sus movimientos para los momentos que realmente podían cambiar el juego. Al final, dominar el arte de no reaccionar es dominar el tiempo. Es pasar de ser un jugador más en el caos del presente a convertirte en el arquitecto de tu futuro. Cada segundo que ganas para pensar, cada palabra que eliges no decir, cada impulso que decides no seguir, es un ladrillo más en la fortaleza de tu autocontrol. Y esa fortaleza, una vez construida, no solo te protege, te hace imparable. Capítulo 2. La mente como fortaleza. El primer paso para no reaccionar no está en controlar la boca ni en frenar el gesto, sino en blindar el origen de toda reacción, la mente. Porque lo que llamamos reacción no es más que la traducción visible de una batalla invisible que ocurre dentro de ti. Cuando alguien te provoca, no son sus palabras las que te hacen perder el control, sino la interpretación que tu mente crea en ese instante. Y aquí está la verdad que separa a los que gobiernan su vida de los que son gobernados por ella. Si controlas el significado que das a las cosas, controlas tu respuesta. Si no lo controlas, eres un barco a la deriva en cualquier mar que otro decida agitar. La mente humana, si no se entrena, es como una fortaleza con las puertas abiertas. Cualquiera puede entrar, instalar su discurso, dejar su huella y salir, dejándote con un incendio interno que no empezó contigo. Por eso, dominar la mente no es un lujo reservado a filósofos o líderes, es una necesidad de supervivencia. Abraham Lincoln, en los momentos más críticos de la guerra, sabía que si su mente se contaminaba con la desesperación de los que lo rodeaban, la nación entera se hundiría. Y así, en vez de dejar que el miedo de otros entrara y tomara control, cerraba las puertas de su fortaleza mental y elegía conscientemente qué ideas dejaba entrar y cuáles mantenía afuera. Dominar la mente exige más que fuerza de voluntad ocasional, requiere entrenamiento constante, del mismo modo que un soldado entrena sus reflejos para no disparar al primer ruido, sino esperar a identificar la amenaza real. Thomas Edison practicaba este tipo de entrenamiento mental de forma involuntaria durante sus años de experimentos. Cada fracaso tenía el potencial de hundirlo en la frustración, pero él no lo interpretaba como un final, sino como un paso necesario hacia el objetivo. Esa reconfiguración mental, esa capacidad de redefinir el significado de un evento, es la verdadera esencia del autocontrol. Pero para blindar tu mente necesitas entender cómo opera tu enemigo interno, tus emociones inmediatas. No puedes expulsar algo que no conoces. La ira, el miedo, el orgullo y la impaciencia no son defectos accidentales, son programas que llevan miles de años evolucionando para garantizar tu supervivencia física, pero que en el mundo moderno pueden sabotear tu supervivencia estratégica. En una selva, reaccionar rápido a un ruido podía salvarte la vida. En una negociación, esa misma reacción puede costarte la victoria. La diferencia está en reconocer el contexto y reeducar el impulso. La mente entrenada se convierte en un filtro que decide qué estímulos merecen una respuesta y cuáles no. Henry Ford, cuando recibía críticas o burlas por su idea de fabricar coches para la clase trabajadora, no se dejaba arrastrar por el impulso de defenderse verbalmente. Sabía que cada palabra mal calculada podía convertirse en munición para sus detractores. Su filtro mental le decía que su energía debía ir a perfeccionar el producto, no a alimentar discusiones estériles. Esa misma lógica es aplicable a cualquier campo. Tu atención es un recurso tan valioso que no puedes dejarlo a merced de cualquier provocación. Convertir la mente en fortaleza también implica construir murallas internas contra el ruido constante del mundo moderno. Vivimos en una era de sobreestimulación, notificaciones, noticias, opiniones de desconocidos, todo compite por invadir tu espacio mental. La persona sin entrenamiento mental reacciona a todo, cambiando de dirección 20 veces al día sin avanzar en ninguna. La persona con la mente blindada decide cuándo abrir la puerta y a quién. Andrew Carnegie entendía esto en su tiempo, aunque vivía en un mundo mucho menos saturado que el nuestro, filtraba su atención para dedicarla únicamente a decisiones que afectaban su visión a largo plazo. El entrenamiento de la mente no es un acto aislado que haces una vez y queda listo. Es un proceso diario, casi monástico, en el que te conviertes en tu propio guardián.
Y ese guardián no solo defiende el territorio, también lo fortalece. Cada vez que eliges no reaccionar ante una provocación menor, refuerzas tu control. Cada vez que sustituyes un pensamiento impulsivo por uno analítico, colocas un ladrillo más en los muros de tu fortaleza. Y con el tiempo, lo que antes requería un esfuerzo consciente se convierte en un reflejo natural. Walt Disney, después de sufrir pérdidas devastadoras y traiciones profesionales, desarrolló un mecanismo mental que le permitía mirar hacia adelante sin quedarse atrapado en la rabia o el resentimiento. No era insensibilidad, era estrategia pura. Comprendía que, si su mente se ocupaba en alimentar viejas heridas, no tendría espacio para imaginar el futuro que quería construir. Esa es la lección: una mente llena de reacciones automáticas no tiene espacio para crear. Una fortaleza mental no es un lugar donde nunca entra el conflicto, es un lugar donde el conflicto entra, pero no arrasa con todo. Es la capacidad de dejar que las emociones pasen por ti sin que tomen el control. Es tener ventanas para observar lo que ocurre afuera, pero murallas para decidir qué entra y qué no. Y cuando llegas a ese punto, no es que las provocaciones desaparezcan, es que dejan de tener poder sobre ti. Capítulo 3. Claridad en la tormenta. Tener la mente blindada es el primer paso, pero no basta con proteger el territorio, debes aprender a usarlo. Una fortaleza vacía no sirve de nada si, cuando llega la batalla, no tienes una estrategia para responder. Y aquí entra en juego la claridad estratégica, esa habilidad rara que permite a ciertas personas tomar decisiones precisas cuando todos los demás están paralizados o moviéndose en direcciones contradictorias. La claridad no es un lujo para tiempos de calma, es un arma que solo demuestra su verdadero valor en medio de la tormenta, cuando el polvo, el ruido y la confusión impiden a la mayoría ver siquiera el siguiente paso. La historia nos enseña que quienes cambian el rumbo de los acontecimientos no son siempre los más fuertes físicamente, ni siquiera los más rápidos, sino los que saben ver con nitidez lo que otros no pueden. Abraham Lincoln, en medio de un país desgarrado por la guerra, no podía permitirse la visión parcial que dominaba a muchos de sus contemporáneos. Mientras otros se consumían discutiendo sobre la última batalla o el último discurso incendiario, él veía el panorama completo. El resultado no se decidía en una victoria aislada, sino en la capacidad de mantener un hilo conductor que guiara todas las acciones hacia un final coherente. Esa es la esencia de la claridad, no dejar que los eventos inmediatos borren tu mapa completo. La claridad no aparece de la nada, se construye como se afila una espada, eliminando lo que sobra, puliendo lo que importa y reforzando lo esencial. Thomas Edison sabía que un invento no se lograba acumulando piezas al azar, sino reduciendo el problema a sus elementos fundamentales y concentrándose en resolverlos uno por uno. Cada intento fallido no era un obstáculo que lo confundía, sino un dato que le permitía descartar una dirección equivocada. La claridad es eso, la capacidad de ver lo que debes dejar fuera antes de decidir qué debe quedarse. En el mundo actual, saturado de información, la claridad es más difícil que nunca. No porque sea imposible alcanzarla, sino porque hay demasiadas voces compitiendo por tu atención, demasiadas urgencias que no son más que distracciones disfrazadas. La persona sin claridad vive reaccionando al último mensaje, a la última crisis, a la última opinión ajena. La persona con claridad decide que es relevante antes de actuar. Henry Ford, cuando decidió construir el modelo T, ignoró la presión de diversificar su producción para satisfacer las demandas inmediatas del mercado. Tenía claro que su objetivo era fabricar un coche asequible para millones, no contentar a cada cliente individual. Esa decisión, impopular para algunos, fue la que definió su legado. La claridad estratégica requiere un tipo de pensamiento que combina visión a largo plazo con atención al detalle. No se trata de perderse en grandes sueños sin fundamentos, ni de obsesionarse con microgestiones que no llevan a ninguna parte. Es como la mirada de un general sobre el campo de batalla, sabe dónde están sus tropas, dónde está el enemigo, dónde están los recursos, sobre todo, hacia dónde se dirige la guerra. Andrew Carnegie dominaba esta habilidad en los negocios. Mientras otros industriales se dejaban llevar por modas pasajeras, él estudiaba tendencias globales, planificaba inversiones a años vista y sabía cuándo dar un golpe y cuándo esperar. Pero la claridad también exige algo que incomoda a la mayoría: eliminar. Decidir con claridad no es solo elegir a qué decir sí,
sino tener el valor de decir no a todo lo que no sirve al objetivo central. Walt Disney, antes de consolidar su imperio, rechazó proyectos que podrían haberle dado ganancias rápidas porque sabía que lo distraerían de construir la marca y el universo que quería. Esa capacidad de renunciar es tan importante como la de elegir. La claridad no se limita a las grandes decisiones estratégicas. También se manifiesta en lo cotidiano, en saber a qué conversaciones prestar atención y cuáles ignorar, en decidir qué batallas valen tu energía y cuáles dejar pasar, en establecer prioridades diarias que se alineen con un objetivo mayor. La falta de claridad es como navegar en mar abierto sin brújula. Puedes remar con todas tus fuerzas, pero acabarás agotado en el mismo sitio, peor aún, perdido en aguas desconocidas. Para cultivar claridad en medio del caos, necesitas crear tus propios rituales de evaluación. Los grandes líderes no toman decisiones importantes sin detenerse a pensar, incluso cuando el mundo exige velocidad. Napoleón Bonaparte, conocido por su rapidez táctica, tenía una regla: posponer las decisiones importantes hasta que pudiera verlas desde todos los ángulos, incluso si eso significaba dormir sobre ellas una noche. Entendía que la prisa es el aliado del error, y que el tiempo usado para pensar con claridad es una inversión que se recupera multiplicada en el campo de acción. La claridad estratégica es la fuerza que evita que desperdicies tus recursos en luchas irrelevantes. Es la que te recuerda que tu energía, tu tiempo y tu atención son armas finitas que deben dirigirse hacia un blanco específico. Y lo más importante, es lo que te permite mantener la calma bajo presión, porque sabes exactamente por qué haces lo que haces y hacia dónde te lleva cada paso. Cuando tienes claridad, las opiniones ajenas, las críticas y las provocaciones pierden peso. No porque no las escuches, sino porque sabes filtrarlas y actuar solo sobre lo que realmente importa. En última instancia, la claridad en la tormenta no es solo una habilidad, es un modo de vida. Significa que, aunque el viento sople en todas direcciones, tú mantienes tu timón firme. Que, aunque el mar esté agitado, sabes exactamente cuál es tu puerto. Y cuando alcanzas ese nivel, dejas de ser una hoja arrastrada por la corriente para convertirte en el navegante que decide el rumbo. Capítulo 4. La visión que no se rompe. La claridad te dice dónde estás y hacia dónde puedes ir en el siguiente movimiento. La visión, en cambio, es la arquitectura entera de tu destino. Es más que un objetivo o una meta. Es la imagen completa de lo que quieres construir con tu vida, tan detallada y tan poderosa que cada decisión que tomas se convierte en un ladrillo en esa estructura. Sin visión, incluso con claridad, te conviertes en alguien que resuelve problemas inmediatos pero que, con el tiempo, descubre que ha invertido años en caminos que no lo llevan a ninguna parte. La visión es el filtro supremo, el que no solo define qué haces, sino también por qué lo haces y qué estás dispuesto a sacrificar para lograrlo. La historia es generosa con ejemplos de personas cuya visión era tan sólida que ni las derrotas, ni las burlas, ni las crisis económicas, ni las tragedias personales pudieron destruirla. Walt Disney, mucho antes de que existieran sus parques o de que su nombre fuera sinónimo de magia, ya visualizaba un lugar donde las familias pudieran escapar del mundo real y vivir, aunque fuera por un día, dentro de un universo de historias y personajes que inspiraran esperanza. Esa visión no nació en una sala de juntas ni en un momento de euforia creativa, nació en años de trabajo, fracasos y noches en las que la única compañía era la fe en lo que aún no existía. Y lo más impresionante es que, cuando por fin lo hizo realidad, ya estaba soñando en la siguiente expansión. La visión tiene una cualidad que intimida, no le importa cuántos recursos tengas ahora. No se limita a lo que puedes hacer con lo que hay en este momento, se proyecta mucho más allá. Henry Ford no se preguntó si tenía suficiente dinero, tecnología o aceptación para fabricar un coche para las masas. Su visión era tan clara que todos esos problemas se convirtieron en simples variables que debían resolverse en el camino. El que tiene una visión auténtica no busca validación externa para empezar, empieza y deja que el mundo se ajuste. Pero la visión no es una imagen estática colgada en tu mente, es un organismo vivo que crece contigo, que se afina con la experiencia y que, a veces, se transforma sin perder su esencia. Andrew Carnegie comenzó su carrera con la visión de prosperar y escapar de la pobreza en la que nació, pero con el tiempo esa visión se amplió, ya no se trataba solo de acumular riqueza,
sino de utilizarla para proyectos filantrópicos que perduraran más allá de su vida. La visión auténtica se expande cuando tú creces, pero siempre mantiene un núcleo inmutable que sirve como faro. La diferencia entre tener una visión y no tenerla se ve en la manera en que soportas las tormentas. Quien carece de visión se deja arrastrar por cada crisis, cada problema parece definitivo, cada revés se siente como el final del camino. Quien tiene visión, en cambio, sabe que las tormentas son solo capítulos de un libro más grande. La visión te recuerda que no importa cuánto ruido haya en el presente, el desenlace ya está escrito en tu mente. Lincoln, en medio de la guerra civil, soportó años de pérdidas y presiones inimaginables porque su visión de una nación unida y libre era más fuerte que cualquier tentación de rendirse o negociar a medias. La visión auténtica también tiene un efecto colateral, te vuelve selectivo. No todo lo que brilla te atrae, porque sabes que cualquier desvío que no aporte a tu destino es una pérdida de tiempo y energía. Esto no significa que ignores las oportunidades, sino que las mides según un criterio que la mayoría no entiende. Thomas Edison rechazó proyectos lucrativos porque no encajaban con su misión de desarrollar inventos que tuvieran un impacto masivo en la vida cotidiana. La visión es ese estándar silencioso que filtra todo lo que no suma. Para sostener una visión durante años o décadas necesitas alimentarla. No basta con recordarla de vez en cuando, debes sumergirte en ella, revisarla, afinarla y expandirla. Los grandes constructores de la historia no se limitaban a soñar despiertos, vivían como si su visión ya fuera real. Esto no es optimismo ingenuo, es programación mental y estratégica. Cuando actúas como si tu destino fuera inevitable, tus decisiones empiezan a alinearse con esa inevitabilidad. Sin visión, la disciplina se convierte en una rutina vacía, la claridad se desperdicia en objetivos menores, la adaptabilidad te puede llevar a cambiar de rumbo cada vez que sopla un viento distinto, y la resiliencia se gasta en batallas que no importan. La visión es la que conecta todos esos elementos y les da sentido. Es la que te permite levantarte una y otra vez con la misma fuerza, porque no te levantas solo para seguir caminando, sino para seguir construyendo algo que sabes que vale la pena. Una visión fuerte no necesita que todos la entiendan, de hecho, es probable que la mayoría no lo haga. Y ahí radica parte de su poder, es tuya, te pertenece, y su valor no se mide por el aplauso ajeno sino por tu capacidad de sostenerla incluso en soledad. Ese es el punto donde dejas de ser un participante más en la historia para convertirte en un autor de ella. Y cuando tu vida entera se alinea con esa visión, no hay circunstancia externa capaz de borrarla. Capítulo 5. El propósito que no se apaga. La visión es el mapa que te muestra hacia dónde ir, pero el propósito es el motor que te obliga a levantarte cada día para avanzar, incluso cuando el cuerpo está agotado, incluso cuando el mundo entero parece conspirar para detenerte. La visión puede inspirarte, el propósito te arrastra. La visión puede existir en tu mente como un ideal, el propósito vive en tus huesos, en tu respiración, en tu instinto. Sin propósito, la visión es un cuadro colgado en la pared, bello, pero inmóvil. Con propósito, esa imagen se convierte en un llamado que no te da descanso hasta que lo has hecho real. El propósito no es un eslogan que repites para motivarte, ni una frase bonita para publicar en un momento de euforia. Es una elección que se renueva todos los días, muchas veces en silencio, y que se pone a prueba cuando la fatiga, el miedo y la frustración están en su punto más alto. Andrew Carnegie, antes de ser uno de los hombres más ricos de su tiempo, soportó jornadas interminables en fábricas sofocantes, con las manos ennegrecidas y la espalda encorvada, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Lo que lo sostenía no era una promesa inmediata de éxito, sino un propósito claro, no volver a estar atrapado en la miseria, más aún, crear un sistema que le permitiera dejar un legado más allá de su propia vida. Ese propósito lo llevó a soportar sacrificios que habrían aplastado a cualquiera sin un porqué tan profundo. El propósito verdadero tiene un rasgo inquietante, es tan fuerte que puede aislarte. Porque vivir con propósito significa que tomarás decisiones que los demás no entenderán, que rechazarás oportunidades que para otros son irresistibles, que trabajarás en silencio mientras el resto busca aprobación inmediata. Henry Ford lo vivió en carne propia.
Su propósito de fabricar un coche asequible para las masas lo enfrentó no solo a competidores, sino también a inversionistas y socios que lo presionaban para enfocarse en modelos más caros y exclusivos. Había más dinero a corto plazo en ceder a sus demandas, pero su propósito no era ganar lo máximo hoy, sino cambiar para siempre la forma en que la gente se movía. El propósito es también lo que convierte el sufrimiento en inversión. Sin él, el dolor de la disciplina se siente como una carga insoportable, con él, ese dolor se transforma en señal de avance. Thomas Edison no pasaba noches enteras en su laboratorio por una obsesión mecánica con la electricidad, lo hacía porque su propósito era mejorar la vida de millones a través de la luz, del sonido, de la tecnología. Esa razón lo mantenía despierto cuando otros dormían, y lo hacía volver al trabajo después de cada fracaso sin resentimiento, como un soldado que regresa al frente porque sabe que la causa vale el sacrificio. Un propósito sólido también te protege de la seducción de los atajos. En un mundo que premia lo rápido y lo espectacular, es fácil abandonar la ruta difícil cuando surge una opción más cómoda. Pero los atajos casi siempre roban profundidad a lo que construyes. Walt Disney, después de la traición de perder los derechos de Oswald el conejo afortunado, podría haber firmado con cualquier estudio que le ofreciera un contrato seguro, repitiendo fórmulas probadas. En lugar de eso, eligió empezar desde cero y crear un personaje nuevo. El resultado fue Mickey Mouse. Ese tipo de elección solo es posible cuando tu propósito no se mide por la facilidad del camino, sino por la fidelidad a lo que quieres lograr. El propósito no siempre se descubre en momentos de inspiración, muchas veces se revela en las horas más oscuras. Napoleón Bonaparte no nació con la misión escrita en su mente, fue en el calor de la batalla, en la experiencia de liderar, ganar y perder, donde comprendió que su propósito era transformar la guerra en un arte de estrategia. Abraham Lincoln, marcado por la pérdida personal y el fracaso político, encontró su propósito en preservar la unión y abolir la esclavitud, un compromiso que se volvió más fuerte que su deseo de mantener la paz superficial. El propósito tiene memoria. Recuerda por qué empezaste cuando tú lo has olvidado. En días de cansancio extremo, en momentos en los que los números, los resultados y las circunstancias no justifican seguir, el propósito es la voz que te dice, esto es más grande que tú. Esa voz es la que diferencia a quienes persisten con convicción de quienes solo resisten por inercia. Y cuando tu propósito es lo suficientemente grande, no compites contra otros, compites contra la versión más pequeña de ti mismo, contra cualquier intento de reducir lo que eres capaz de lograr. El peligro de vivir sin propósito es que te vuelves vulnerable a la dispersión. Sin un porqué profundo, aceptas cualquier para qué superficial. Cambias de dirección con cada nueva tendencia, gastas energía en proyectos que no significan nada y terminas agotado sin haber construido algo que valga la pena. El propósito, en cambio, es la brújula que alinea todas tus acciones. Incluso cuando el rumbo debe ajustarse, el norte se mantiene intacto. Por eso, el propósito auténtico no se elige por conveniencia, se reconoce. Ya está en ti, esperando ser nombrado. Puede que esté enterrado bajo capas de miedo, de conformismo o de distracciones, pero cuando lo encuentres, sentirás el peso y la liberación de tener una razón por la cual soportar cualquier dificultad. Y en ese momento, todo lo demás, la visión, la claridad, la disciplina, la resiliencia, encontrará su lugar. Porque sin propósito, esos elementos son herramientas sin dirección, con propósito, se convierten en una maquinaria imparable. Capítulo 6. La disciplina, el puente invisible entre el propósito y la realidad. El propósito es la llama que arde dentro, pero sin disciplina es una hoguera que se apaga con el primer viento. La disciplina es el mecanismo silencioso que convierte esa energía en movimiento constante, que toma la fuerza emocional de tu porqué y la traduce en acciones repetidas hasta que el resultado deja de ser una posibilidad y se convierte en un hecho. Y lo curioso es que la disciplina rara vez es espectacular. No brilla como un gran discurso, no llena titulares, no provoca aplausos inmediatos. La disciplina se construye en la repetición silenciosa de lo correcto, en la persistencia diaria de lo que debe hacerse incluso cuando nadie está mirando. En la historia, ningún logro duradero se construyó sin disciplina. Andrew Carnegie, antes de convertirse en un magnate, no solo soñaba con el éxito, cultivaba hábitos precisos,
leer todos los días, escuchar más de lo que hablaba, analizar con detalle cada transacción. Esa rutina, sostenida durante años, fue lo que le permitió acumular no solo riqueza, sino un conocimiento profundo de su industria y de las personas con las que negociaba. Carnegie entendía que el impulso inicial del propósito te lleva a empezar, pero es la disciplina la que te mantiene cuando el entusiasmo desaparece. La disciplina también es la prueba más honesta de cuánto crees en tu propósito. Cualquiera puede comprometerse con algo durante los primeros días, cuando la motivación está alta y todo parece posible. Pero la disciplina se mide cuando la novedad desaparece, cuando el cansancio se acumula, cuando el progreso parece invisible y la única recompensa es saber que has cumplido con tu parte. Henry Ford no construyó su sistema de producción en masa en una semana, fue el resultado de años de ajustes minuciosos, pruebas repetidas y mejoras constantes. Esa dedicación no dependía de un estado de ánimo, sino de un compromiso inquebrantable con un objetivo. El problema es que mucha gente confunde disciplina con rigidez. Creen que significa hacer siempre lo mismo, sin variación, como si fuera una prisión autoimpuesta. En realidad, la disciplina es estructura, no esclavitud. Es el marco dentro del cual puedes adaptarte y mejorar, sin perder la dirección. Thomas Edison era meticuloso en sus horas de trabajo, en la documentación de sus experimentos y en la repetición de pruebas, pero dentro de esa estructura, la creatividad tenía espacio para moverse libremente. Sin un marco, la creatividad se dispersa, con disciplina, se canaliza hacia resultados concretos. La disciplina también es un lenguaje silencioso que el mundo entiende. Cuando trabajas de forma constante y predecible, las personas saben que pueden contar contigo. Tus aliados confían, tus competidores te respetan, incluso tus detractores reconocen que eres difícil de detener. Walt Disney, en sus años más difíciles, mantenía una rutina férrea en la producción de sus películas, incluso cuando los recursos eran escasos y la presión financiera amenazaba con aplastarlo. Esa disciplina no solo mantenía a flote sus proyectos, transmitía un mensaje a su equipo: estamos avanzando, pase lo que pase. Sin disciplina, la adaptabilidad se convierte en improvisación caótica, la resiliencia se desgasta en esfuerzos mal dirigidos y la acción masiva pierde fuerza al dispersarse en demasiadas direcciones. La disciplina actúa como un embudo que concentra todo tu potencial en un flujo continuo hacia un objetivo. Andrew Carnegie podía adaptarse a las condiciones del mercado porque su disciplina le garantizaba que nunca estaba empezando desde cero, siempre tenía un sistema en marcha, siempre estaba acumulando ventaja. Lo más desafiante de la disciplina es que no perdona las excusas. No le importa si estás cansado, si el día ha sido difícil o si las condiciones no son perfectas. La disciplina exige que cumplas con lo que dijiste que harías, no cuando sea conveniente, sino siempre. Y esa exigencia es precisamente lo que la convierte en una ventaja tan poderosa. La mayoría de las personas vive a merced de sus emociones. Si se sienten motivadas, actúan, si no, se detienen. El disciplinado actúa sin pedir permiso a su estado de ánimo. Pero la disciplina no se construye de golpe. No es un cambio repentino de un día para otro, sino una acumulación de pequeñas victorias. Cada vez que haces lo que debes hacer a pesar de no querer hacerlo, fortaleces ese músculo invisible. Con el tiempo, lo que antes requería un esfuerzo heroico se convierte en parte natural de tu vida. Así, un hábito diario se transforma en un pilar que sostiene todo lo demás. Napoleón Bonaparte sabía que la disciplina era la columna vertebral de un ejército. No bastaba con tener soldados valientes, necesitaba tropas capaces de marchar, maniobrar y responder de forma coordinada incluso bajo fuego. Esa disciplina no se improvisaba el día de la batalla, se forjaba en meses de entrenamiento, en la repetición constante hasta que cada movimiento se volvía instintivo. Lo mismo ocurre fuera del campo militar. La disciplina que aplicas hoy es la que te permitirá actuar con precisión cuando llegue la presión real. La disciplina es, en última instancia, el puente que lleva tu propósito del mundo invisible de las ideas al mundo tangible de los resultados. No es glamorosa, no busca reconocimiento, pero su ausencia se nota de inmediato. Es la base silenciosa sobre la que se construyen los triunfos visibles. Y cuando la dominas, no importa cuán grande sea el desafío, ya tendrás el hábito de avanzar un paso más, y luego otro,
hasta que el obstáculo deje de estar frente a ti y forme parte de tu pasado. Capítulo 7. Acción masiva y estratégica, el golpe que cambia el juego. La disciplina es el hábito que mantiene tu motor encendido cada día, pero un motor en marcha no significa nada si no se traduce en movimiento que cambie tu posición en el tablero. Llegados a este punto, la pregunta no es si puedes seguir trabajando, sino dónde, cómo y con qué intensidad debes hacerlo para que cada acción que tomes mueva la aguja de forma real. Aquí entra en juego la acción masiva y estratégica, esa combinación de fuerza imparable y dirección precisa que ha definido a todos los grandes constructores, líderes y creadores de la historia. Porque el mundo no recuerda al que simplemente trabajó duro, recuerda al que aplicó su trabajo en el lugar exacto donde podía transformar la situación. Acción masiva no es hacer mucho por el simple hecho de hacer mucho. Es concentrar todos tus recursos, tiempo, energía, atención, influencia, en los puntos de mayor apalancamiento, esos momentos y lugares donde un movimiento bien ejecutado produce un efecto multiplicador. Henry Ford no se obsesionó con producir 1000 modelos distintos de automóvil para complacer a todo el mercado, enfocó su maquinaria, sus ingenieros y su logística en un solo objetivo, el modelo T. Un coche fiable, asequible y replicable a escala. Esa decisión, que a simple vista parecía limitar su alcance, en realidad le dio la ventaja definitiva, la producción en masa que cambiaría para siempre la industria. Pero para ejecutar acción masiva con precisión necesitas una lectura clara del terreno. No basta con moverte rápido, tienes que saber dónde pisar. Napoleón Bonaparte, maestro de la estrategia, podía lanzar ataques fulminantes porque antes había estudiado cada movimiento del enemigo, cada punto débil en su formación, cada posibilidad de reacción. Así, cuando decidía atacar, lo hacía con tal fuerza y en un punto tan crítico que el resto de la batalla quedaba prácticamente decidido. En la vida, como en la guerra, dispersar tu fuerza en múltiples frentes solo garantiza que ninguna ofensiva sea lo suficientemente fuerte como para cambiar el resultado. La acción masiva requiere también superar el miedo a exponerte. Actuar en grande significa que tus movimientos serán visibles, que estarán sujetos a juicio, a críticas y a oposición. Thomas Edison no probaba sus ideas en secreto por miedo a fallar lejos de las miradas, trabajaba a la vista, con la certeza de que cada fallo público era una inversión de aprendizaje. Entendía que la velocidad de mejora es directamente proporcional a la cantidad y calidad de intentos que realizas, y que esconderte para prepararte más es una forma elegante de postergar. El error más común es confundir acción masiva con actividad frenética. Hay quienes se agotan trabajando sin parar, pero sus acciones carecen de un plan maestro, por lo tanto, se diluyen. La acción masiva y estratégica, en cambio, es implacable en su enfoque. Andrew Carnegie invertía su tiempo en negociaciones y decisiones que podían mover millones, no en asuntos menores que, aunque urgentes, no sumaban al objetivo central. Esta es la diferencia clave. La persona promedio mide su éxito por la cantidad de tareas completadas, el estratega lo mide por el impacto real que esas tareas producen. La acción masiva también exige continuidad. Un golpe aislado puede ser impresionante, pero se desvanece si no va seguido de otros. Walt Disney, después del éxito inicial de Mickey Mouse, no se conformó con repetir la misma fórmula, lanzó Silly Symphonies, expandió su equipo creativo y empezó a preparar Blancanieves, el primer largometraje animado a color, cuando muchos decían que era una locura financiera. Ese encadenamiento de acciones, cada una más ambiciosa que la anterior, fue lo que convirtió un personaje en un imperio. La clave está en entender que la acción masiva y estratégica no se improvisa el día que decides hacer algo grande. Es el resultado de un ciclo que empieza con claridad, se alimenta de visión, se sostiene con propósito, se estructura con disciplina y, finalmente, se libera en una ofensiva que el mundo no puede ignorar. Y aquí, la disciplina juega un papel crítico, no permite que la intensidad de un solo momento agote tus reservas antes de lograr el objetivo. La acción masiva efectiva es un asedio, no un golpe de suerte. La acción masiva también cambia las reglas de quién persigue a quién. La mayoría de la gente vive reaccionando, esperan que surja una oportunidad para actuar. El que domina la acción masiva crea tantas señales de avance, tantos puntos de impacto, que son las oportunidades las que empiezan a buscarlo.
Es el inversionista que genera proyectos que atraen capital sin tener que pedirlo, es el artista cuya obra crea su propio mercado, es el líder cuya ejecución despierta aliados antes inexistentes. Un factor que pocos consideran es que la acción masiva, bien ejecutada, genera un efecto psicológico en los demás, transmite inevitabilidad. Cuando la gente te ve avanzar con tal ritmo y foco, empieza a creer que tu éxito es cuestión de tiempo, y esa creencia, incluso en tus rivales, empieza a inclinar el terreno a tu favor. Napoleón lo sabía, ganar la batalla en la mente del enemigo antes de librarla físicamente era parte de su estrategia. En definitiva, la acción masiva y estratégica es la fase en la que dejas de construir en silencio y empiezas a mover el tablero frente a todos. Es el momento en que la preparación se convierte en ejecución, en que el potencial deja de ser teoría y se convierte en impacto. No es una ráfaga desordenada, sino una ofensiva calculada que, una vez iniciada, no se detiene hasta que el objetivo está asegurado. Y cuando llegas a este nivel, ya no eres parte del flujo de los acontecimientos, eres el punto de origen desde el que se propagan. Capítulo 8. Gratitud estratégica, el multiplicador silencioso del poder. La mayoría habla de gratitud como si fuera una virtud suave, casi decorativa, una actitud agradable para sentirse bien con uno mismo. Pero los grandes constructores de la historia no veían la gratitud como un adorno moral, sino como una herramienta de poder y una disciplina mental. La gratitud estratégica es la capacidad de reconocer, valorar y capitalizar los recursos, oportunidades y personas que ya tienes, para multiplicar lo que puedes lograr. No es un gesto pasivo, es un acto activo de inteligencia. La diferencia entre quien solo siente gratitud y quien la practica de forma estratégica es la misma que hay entre contemplar un mapa y usarlo para conquistar territorio. La gratitud estratégica comienza con un principio que muchos ignoran: no puedes aprovechar lo que no reconoces. El que solo ve carencias nunca encuentra las palancas ocultas que ya tiene a su disposición. Andrew Carnegie, incluso cuando aún trabajaba como joven telegrafista, mantenía un inventario mental de todo lo que podía aprender y de las personas de las que podía absorber conocimiento. Mientras otros empleados se quejaban de largas horas y bajos salarios, él se entrenaba en nuevas habilidades, cultivaba relaciones y estudiaba patrones de negocio. Esa actitud no era ingenuidad, era estrategia pura, ver el valor donde otros solo veían desgaste. La gratitud estratégica también actúa como un ancla en medio del avance masivo. Cuando tu vida entra en un ciclo de ejecución imparable, es fácil perder perspectiva, olvidar de dónde vienes y con qué cuentas. Esa pérdida de perspectiva es peligrosa, conduce a decisiones impulsivas, a quemar recursos y a subestimar aliados. Henry Ford, en pleno crecimiento de su imperio automotriz, nunca dejó de reconocer el papel de sus trabajadores y proveedores. No lo hacía por altruismo sentimental, sino porque sabía que la lealtad se construye recordando a la gente su valor, y que un aliado que se siente visto es un aliado que te apoyará incluso en las crisis. La gratitud estratégica también es una forma de protección psicológica contra la trampa del nunca es suficiente. El mundo moderno está diseñado para que siempre sientas que te falta algo más dinero, más reconocimiento, más velocidad. Esa mentalidad es combustible para la ansiedad y un veneno para la claridad. La gratitud estratégica corta ese ciclo, no deteniendo tu ambición, sino equilibrándola con una conciencia real de lo que ya has logrado y lo que ya tienes para seguir construyendo. Thomas Edison, incluso después de desarrollar inventos revolucionarios, podía enumerar con detalle las colaboraciones, los fracasos útiles y las coincidencias afortunadas que habían hecho posible cada avance. Reconocerlo no lo frenaba, le recordaba que tenía un arsenal de experiencias para seguir creando. Pero el aspecto más poderoso de la gratitud estratégica es su capacidad de abrir puertas. La gente gravita hacia quienes reconocen y valoran su contribución. Walt Disney, en sus años más difíciles, cuidaba de forma meticulosa el reconocimiento a su equipo creativo, celebrando sus logros y mencionando sus nombres en reuniones clave. Esto no era solo un acto de bondad, era un mecanismo para retener talento y asegurar que, incluso en tiempos de incertidumbre financiera, su equipo estuviera dispuesto a dar el máximo. Esa clase de gratitud, bien administrada, es una inversión con retorno exponencial. En el plano estratégico, la gratitud también es un ejercicio de visión.
no solo agradeces lo que ya ha dado frutos, sino lo que sabes que dará resultados en el futuro. Napoleón Bonaparte premiaba y reconocía públicamente a oficiales jóvenes que aún no habían demostrado todo su potencial, porque entendía que ese gesto se convertiría en un vínculo de lealtad. En tu vida, esto significa identificar a personas, ideas y oportunidades que quizás hoy no sean decisivas, pero que mañana pueden marcar la diferencia. Practicar la gratitud estratégica también requiere memoria disciplinada. No se trata de un gracias ocasional cuando algo sale bien, sino de llevar un registro consciente de los activos tangibles e intangibles que tienes. Esto incluye tus habilidades, tus contactos, tus experiencias pasadas, tus fracasos que enseñaron, y hasta tus obstáculos que te obligaron a crecer. Esa lista, revisada con frecuencia, no solo alimenta tu motivación, sino que te recuerda que tu posición actual es más fuerte de lo que a veces percibes. Hay otro efecto poco mencionado: la gratitud estratégica aumenta tu resiliencia. Cuando enfrentas un revés, tu mente entrenada en gratitud no se colapsa pensando en lo que perdió, sino que se pregunta qué queda y cómo puede aprovecharlo. Esto acorta el tiempo de recuperación y te devuelve al juego más rápido. Andrew Carnegie, después de sufrir pérdidas económicas graves en varias crisis, no se hundía en la desesperación, hacía un inventario de lo que aún controlaba y reconstruía desde ahí. Finalmente, la gratitud estratégica es la garantía de que, cuando alcances grandes alturas, no te conviertas en un prisionero de tu propio éxito. Te mantiene conectado a la realidad, evita que te aísles en la arrogancia y preserva la red de relaciones, recursos y aprendizajes que te sostendrán en las próximas etapas. Porque el avance verdadero no es solo llegar más lejos, es llegar más lejos con aliados, recursos y energía para seguir avanzando. Capítulo 9. Adaptabilidad táctica, cambiar sin perderse. En la vida y en la historia, sobrevivir y prosperar no es tarea de los más fuertes ni de los más inteligentes en términos absolutos, sino de aquellos que pueden adaptarse más rápido y con mayor precisión a las condiciones cambiantes. La adaptabilidad táctica no es la flexibilidad blanda que se dobla ante cualquier presión, es la habilidad de modificar la ejecución sin traicionar el objetivo, de ajustar el plan sin diluir la visión, de cambiar de herramientas sin abandonar el propósito. No es ceder, es maniobrar. No es improvisar a ciegas, es recalcular con frialdad en medio del caos. Muchos confunden adaptarse con renunciar. Creen que cambiar de táctica significa aceptar la derrota, cuando en realidad es una forma de prolongar la ofensiva. Napoleón Bonaparte lo entendía a la perfección. Podía entrar a una batalla con un plan detallado y, en cuestión de horas, desmontarlo y reconstruirlo si la lectura del terreno cambiaba. Esa capacidad de girar sin perder coherencia le permitía convertir desventajas en oportunidades. Lo que para otros era un contratiempo, para él era un punto de apoyo para lanzar un contraataque inesperado. En los negocios, la adaptabilidad táctica ha sido la diferencia entre la expansión y la desaparición. Henry Ford, después de conquistar el mercado con el modelo T, se enfrentó a la amenaza de quedar obsoleto cuando los gustos del público comenzaron a cambiar y la competencia ofrecía nuevas opciones. Ford tardó en reaccionar, pero finalmente ajustó su estrategia, introduciendo mejoras y diversificando modelos. Esa lección es clara: no importa cuán dominante seas hoy, si no actualizas tu ejecución en función de la realidad, la misma fuerza que te llevó a la cima puede hundirte. La adaptabilidad táctica no surge en momentos de calma, se forja en entornos hostiles. Thomas Edison, trabajando en sus laboratorios, se enfrentaba constantemente a la necesidad de cambiar de enfoque cuando un experimento no daba resultados. No interpretaba esos giros como fracasos, sino como parte del proceso para acercarse a la solución. Su éxito no fue una línea recta, fue una serie de curvas, desvíos y correcciones, siempre guiadas por un objetivo claro. Walt Disney también encarna este principio. Después del éxito inicial de Mickey Mouse, la Gran Depresión amenazaba con colapsar su estudio. Muchos habrían reducido costos al mínimo y se habrían refugiado en fórmulas probadas, pero Disney apostó por una maniobra arriesgada: producir Blancanieves y los 7 enanitos, el primer largometraje animado a color. Cambió el alcance, la escala y la narrativa de su trabajo, adaptando su estudio a un formato que nadie había probado con éxito. Esa decisión, nacida de la adaptación táctica, transformó una crisis en un salto histórico.
La adaptabilidad táctica también implica saber cuándo no cambiar. Andrew Carnegie, aunque era extremadamente flexible en la manera de negociar y manejar operaciones, nunca cedía en su objetivo final de dominar la industria del acero. Podía modificar precios, horarios, socios o rutas de distribución, pero el destino siempre era el mismo. Aquí está la clave, adaptarse en el cómo sin traicionar el para qué. En el campo personal, la adaptabilidad táctica requiere humildad intelectual. Necesitas aceptar que tu primer plan no siempre será el mejor, que la información que tenías al inicio puede quedar obsoleta, y que aferrarte a una táctica por orgullo puede ser más dañino que admitir que hay una forma mejor de hacerlo. Esta mentalidad te permite soltar lo que ya no funciona sin sentir que estás perdiendo tu identidad. Pero adaptarse con precisión no significa moverse sin control. El riesgo de quienes descubren la flexibilidad es caer en la trampa de cambiar constantemente por miedo o por la sed de novedad. La adaptabilidad táctica se basa en un diagnóstico frío, cambiar lo que debe cambiarse y sostener lo que debe mantenerse. Es como el capitán de un barco que ajusta las velas según el viento, pero nunca pierde de vista la brújula que marca el destino. Un elemento crucial de la adaptabilidad táctica es la preparación mental para múltiples escenarios. Esto no significa que debas vivir esperando lo peor, sino que entrenas tu mente para reaccionar con rapidez sin entrar en pánico. Napoleón planificaba sus campañas con alternativas para diferentes desenlaces. Si el enemigo avanzaba más rápido, si las condiciones climáticas cambiaban, si las tropas sufrían bajas inesperadas. Así, cuando llegaba el momento, no estaba improvisando, estaba ejecutando una de sus opciones previstas. Finalmente, la adaptabilidad táctica es lo que te mantiene vivo en un mundo que cambia a velocidades sin precedentes. Hoy en día, las reglas de juego en cualquier industria pueden transformarse en meses, y la tecnología puede volver obsoleto un modelo de negocio entero en cuestión de semanas. La persona que domina la adaptabilidad táctica no se aferra al orgullo de «así siempre lo he hecho», se aferra al compromiso de «así llegaré a mi objetivo», con el método que sea necesario. Y esa mentalidad, combinada con visión, propósito, disciplina y acción estratégica, crea un tipo de fuerza que no solo resiste las tormentas, sino que aprende a usarlas para avanzar más rápido. Capítulo 10. Resiliencia total. Renacer después de cada golpe. Resistir no es suficiente. Resistir es lo que hace una pared, permanece en pie mientras la golpean, pero si el impacto es lo bastante fuerte, se quiebra. La resiliencia total es diferente. No es solo permanecer en pie, es absorber la energía del golpe, aprender del impacto y transformarlo en combustible para tu avance. Es como el acero templado, más lo sometes a calor y presión, más fuerte se vuelve. Quien domina la resiliencia total no se limita a sobrevivir a las crisis, las utiliza para redefinirse. La historia está llena de ejemplos de esta resiliencia activa. Abraham Lincoln sufrió derrotas políticas consecutivas, fracasos empresariales y pérdidas familiares devastadoras antes de llegar a la presidencia. Cualquier otra persona habría interpretado esa cadena de golpes como prueba de que no estaba hecho para grandes responsabilidades. Lincoln, en cambio, entendió que cada revés le estaba forjando un temple que necesitaría más adelante para soportar la presión única de liderar una nación dividida en guerra. No se trataba de aguantar por aguantar, se trataba de evolucionar con cada caída. En el mundo de la innovación, Thomas Edison encarna la resiliencia total. Fallar más de 1000 veces en la creación de la bombilla no lo convirtió en un mártir de la persistencia, sino en un estratega que veía cada error como un dato crítico. La diferencia es radical, el que solo resiste espera a que algo cambie, el que es resiliente provoca ese cambio desde dentro, usando cada experiencia para afinar su siguiente intento. La resiliencia total transforma el fracaso en una forma acelerada de aprendizaje. Napoleón Bonaparte también entendía este principio, aunque su resiliencia se jugaba en el campo de batalla. Después de derrotas temporales, reorganizaba sus tropas, reconstruía la moral y atacaba de nuevo antes de que el enemigo pudiera aprovechar la ventaja. Esta capacidad de recuperar la iniciativa es lo que distingue la resiliencia activa de la pasiva. No esperas a que las condiciones sean perfectas, las fuerzas vuelven a tu control porque actúas antes de que el golpe se convierta en derrota final. Walt Disney vivió la resiliencia total en carne propia.
Perdió personajes, estudios y contratos, pero cada vez que lo dejaban sin nada, regresaba con una propuesta más ambiciosa. No se trataba solo de empezar de nuevo, se trataba de reconstruir sobre un terreno más alto, con más experiencia y más precisión. Esa es la esencia de la resiliencia total, nunca vuelves al punto de partida, porque cada golpe te deja con un arsenal nuevo de conocimiento, habilidades y resistencia mental. En los negocios, Andrew Carnegie mostró cómo la resiliencia total también es un acto de cálculo frío. Durante las recesiones, no solo recortaba pérdidas, aprovechaba los momentos de debilidad del mercado para comprar activos valiosos a precios bajos, expandiendo su posición mientras otros se contraían. Este es un punto clave, la resiliencia total no es neutralidad, es contraataque inteligente. El error de muchos es pensar que la resiliencia es solo emocional. No lo es. La resiliencia total combina fortaleza mental, ajustes estratégicos y regeneración de recursos. Es entender que un golpe te ha cambiado y, en vez de intentar volver a ser como antes, construyes una versión más robusta de ti mismo. El acero templado no busca recuperar su estado original, se vuelve más fuerte precisamente por el proceso que lo transformó. La resiliencia total también requiere eliminar la autocompasión. El tiempo que dedicas a lamentarte es tiempo que tu adversidad utiliza para consolidar su ventaja sobre ti. Henry Ford, ante la bancarrota de sus primeros intentos empresariales, no se dedicó a culpar al mercado o a la mala suerte, hizo un análisis implacable de sus errores y reconfiguró su modelo hasta que pudo lanzar el negocio que cambiaría la industria. Este tipo de respuesta es incompatible con la mentalidad de víctima. Otra característica esencial es la rapidez en la recuperación. No se trata de levantarte, sino de levantarte rápido. Cuanto más tiempo pasas en el suelo, más difícil es recuperar el impulso y más espacio das para que otros ocupen tu lugar. Los grandes estrategas saben que la resiliencia no se mide solo por la fuerza con la que te recuperas, sino por la velocidad con la que vuelves a entrar en el juego. Pero la resiliencia total no significa que ignores el dolor o el desgaste. Significa que aceptas la realidad del golpe, la procesas y luego la canalizas. Este es el matiz que separa la resiliencia genuina de la simple negación. El resiliente total no pretende que nada pasó, sabe que pasó, y por eso puede aprender de ello. Alguien que ignora el golpe no se prepara para el siguiente, alguien que lo integra se hace más peligroso con cada batalla. Finalmente, la resiliencia total se convierte en una reputación. Cuando el mundo sabe que no puede ser destruido por un revés, empiezas a operar desde una posición de poder psicológico. Tus competidores saben que cada vez que intenten derribarte, solo te estarán ayudando a fortalecerte. Tus aliados confían en que seguirás en pie sin importar las condiciones. Y tú mismo entras a cada reto con la seguridad de que, pase lo que pase, saldrás más grande de lo que entraste. Capítulo 11. Aprendizaje perpetuo, el arma que nunca se oxida. La resiliencia te permite levantarte después de cada golpe, pero el aprendizaje perpetuo asegura que no te levantes para repetir el mismo error. El verdadero maestro no es el que ha evitado el fracaso, sino el que ha convertido cada caída en una lección tan profunda que sería imposible volver a tropezar con la misma piedra. Y, más importante aún, es el que busca esas lecciones no solo en las derrotas, sino también en las victorias. Porque la victoria sin reflexión es un terreno fértil para la complacencia, y la complacencia es el comienzo de la caída. El aprendizaje perpetuo no es un curso, no es un libro, no es un certificado, es una actitud mental y estratégica que nunca se apaga. Es la decisión de observar, analizar, cuestionar y absorber información en cualquier contexto. Andrew Carnegie no solo aprendía de sus aliados, sino también de sus rivales y hasta de sus enemigos empresariales. Estudiaba sus movimientos, entendía sus motivaciones y extraía patrones que luego convertía en ventajas. Este hábito lo mantenía en una posición en la que, aunque el entorno cambiara, siempre estaba listo para moverse con información fresca y relevante. En el terreno militar, Napoleón Bonaparte es un ejemplo extremo de aprendizaje perpetuo. Después de cada campaña, ganada o perdida, analizaba los mapas, las maniobras y las reacciones de sus tropas. Buscaba no solo lo que había salido mal, sino lo que había salido bien por razones que no controlaba del todo, para asegurarse de que en la próxima ocasión no dependiera de la suerte.
Esa obsesión por entender cada variable le permitía evolucionar más rápido que sus adversarios, que muchas veces repetían las mismas fórmulas hasta quedar obsoletos. En el mundo de la invención, Thomas Edison no solo aprendía de sus experimentos fallidos, sino también de inventos ajenos, incluso de aquellos que no tenían relación directa con su trabajo. Veía conexiones donde otros veían compartimentos separados. Ese es otro principio del aprendizaje perpetuo, no limitarse a absorber conocimiento dentro de tu campo, sino buscarlo en territorios que, a primera vista, parecen ajenos. Las ideas más revolucionarias suelen nacer en la intersección de disciplinas diferentes. Walt Disney, que muchos ven solo como un genio creativo, era en realidad un estratega del aprendizaje continuo. Observaba tendencias culturales, avances tecnológicos y cambios en el comportamiento del público. Por eso pudo pasar de cortometrajes en blanco y negro a largometrajes a color, y luego a parques temáticos que combinaban ingeniería, narrativa y gestión de masas. Cada salto de Disney no era un acto de inspiración espontánea, era el resultado de absorber información y convertirla en acción. El aprendizaje perpetuo también implica desaprender. Lo que te llevó hasta aquí puede ser lo que te impida avanzar mañana. Henry Ford, en su momento de mayor dominio del mercado, tardó en aceptar que su modelo único debía adaptarse a nuevos gustos y demandas. Su retraso en desaprender le costó cuota de mercado. El aprendizaje real no es acumular datos, sino tener la humildad de soltar creencias, métodos y hábitos que han dejado de servir, aunque en el pasado fueran la base de tu éxito. Otro aspecto esencial es la velocidad de absorción. El mundo no espera a que te pongas al día, mientras tú procesas, otros ya están ejecutando. Los líderes que sobreviven no son los que saben más, sino los que aprenden más rápido y aplican ese aprendizaje con precisión. Esto requiere un sistema: leer, escuchar, preguntar, observar, experimentar y registrar lo aprendido para no depender solo de la memoria. Napoleón no confiaba únicamente en su capacidad de recordar, documentaba, revisaba y practicaba, hasta que lo aprendido se volvía instinto. El aprendizaje perpetuo también es un antídoto contra la arrogancia. Cuando crees que ya lo sabes todo, dejas de buscar y, en ese momento, tu caída es cuestión de tiempo. Los grandes visionarios, incluso en la cima, mantienen la mentalidad de estudiante. Andrew Carnegie, ya multimillonario, seguía pidiendo consejo a expertos en campos que desconocía. No lo hacía por modestia superficial, sino porque entendía que cada perspectiva nueva podía ser la chispa para una innovación o un movimiento estratégico. En un nivel más personal, el aprendizaje perpetuo es también una forma de blindaje emocional. Cuanto más entiendes del mundo, menos te sorprenden los golpes y más preparado estás para enfrentarlos. La ignorancia amplifica el miedo, el conocimiento lo reduce. Thomas Edison no temía a las largas noches sin resultados porque sabía que cada intento lo acercaba a la respuesta. El que aprende continuamente vive con la certeza de que siempre habrá un siguiente paso que dar. Finalmente, el aprendizaje perpetuo crea una ventaja acumulativa que, con el tiempo, es imposible de igualar. No importa si empiezas detrás, si aprendes más rápido que los demás y lo haces sin parar, inevitablemente los alcanzarás y los superarás. Esa es la esencia de esta arma que nunca se oxida, cuanto más la usas, más afilada se vuelve. Y en un mundo donde todo cambia, el que nunca deja de aprender es el único que nunca deja de avanzar. Capítulo 12. El mando absoluto de tu mente, calma bajo fuego. Hay un momento en el que todas las ideas, las estrategias y las lecciones aprendidas dejan de ser teoría y se convierten en una sola cosa: control. Control no como una represión fría de tus emociones, sino como la soberanía absoluta sobre tu propio campo de batalla interior. Porque la guerra más decisiva no se libra contra el mercado, contra la competencia o contra el tiempo, se libra contra ti mismo, contra tu impulso de reaccionar sin pensar, contra tu tendencia a dejar que las circunstancias definan tu curso. Y es aquí, en este territorio invisible, donde se decide todo. Dominar tu mente no significa eliminar las emociones. Significa impedir que ellas tomen el mando en el momento crítico. Es la diferencia entre el comandante que observa el caos y mantiene su voz firme, y el soldado que, al primer disparo, corre en cualquier dirección.
Napoleón, en medio de la artillería y la confusión, no solo veía el presente, veía las jugadas 3 pasos adelante. Esa calma no era un don, era un entrenamiento. Él sabía que, si cedía a la presión, perdía el control de la narrativa de la batalla. Tú enfrentas lo mismo cada día, cada decisión bajo presión es un disparo que puede acercarte o alejarte de la victoria. La calma bajo presión no es pasividad. Es una tensión controlada, como la cuerda de un arco antes de disparar. Henry Ford, rodeado de voces que lo presionaban para cambiar de rumbo o ceder a modas pasajeras, no reaccionaba impulsivamente, procesaba, analizaba y luego ejecutaba. Su calma no era falta de movimiento, era la incubadora de decisiones que cambiarían industrias enteras. En tu vida, esa calma es lo que separa la acción precisa del movimiento caótico. Pero para mantener esa calma, necesitas un sistema interno de referencia que sea más fuerte que cualquier circunstancia externa. Walt Disney, en medio de bancarrotas y traiciones, no dejó que el ruido dictara su narrativa. Él había definido su historia antes de que el mundo tratara de escribirla por él. Esto es esencial. Si no tienes un relato propio, la presión lo escribirá por ti y no será uno en el que salgas ganando. La presión, en realidad, es un catalizador. Revela si lo que has construido internamente es sólido o si solo era fachada. Thomas Edison, frente a cada experimento fallido, no explotaba en frustración ni se hundía en el desánimo. Su mente estaba condicionada para interpretar cada contratiempo como información valiosa. Bajo presión, esa interpretación es la diferencia entre colapsar y adaptarte en tiempo real. Aquí es donde la suma de todo lo que hemos visto cobra sentido. La mentalidad clara evita que el miedo tome el timón, el propósito profundo te recuerda por qué seguir incluso cuando duele, la disciplina asegura que actúes con consistencia, la acción estratégica dirige tu fuerza hacia donde importa, la gratitud mantiene tu percepción amplia. La adaptabilidad te permite girar sin romperte. La resiliencia te devuelve al juego más fuerte, el aprendizaje perpetuo convierte cada instante, bueno o malo, en ventaja acumulada. Todo converge en este punto, la calma bajo fuego. La calma bajo presión es también un mensaje que envías al mundo. Cuando los demás esperan que te quiebres y tú permaneces firme, empiezas a generar una reputación que en sí misma es poder. Andrew Carnegie, en Negociaciones tensas, sabía que el que mantiene el silencio sin ceder transmite una fuerza que va más allá de las palabras. Esa es la calma que intimida sin amenazar, que persuade sin suplicar. En tu vida, habrá momentos donde todo en ti grite que reacciones, que te defiendas, que respondas con la misma intensidad con la que eres atacado. Y, sin embargo, el verdadero dominio es resistir ese impulso inicial, esperar el momento exacto y luego actuar con una precisión que convierta toda esa energía acumulada en un impacto decisivo. Esto es lo que hace que la calma no sea debilidad, sino una forma de poder concentrado. Dominar tu mente es aceptar que no puedes controlar el mundo, pero siempre puedes controlar cómo entras en él y cómo respondes a él. Es entender que la presión no desaparece, solo cambia de forma. La victoria no es vivir sin presión, es vivir en ella como si fuera tu elemento natural, como el navegante que lee las tormentas no para evitarlas, sino para usarlas como viento a favor. Y así, llegamos al punto final. No importa qué tan alto llegues, qué tan grande sea tu visión o qué tan implacable sea tu acción, si no puedes mantener la calma bajo presión, perderás el control cuando más lo necesites. Pero si dominas esta habilidad, no habrá circunstancia capaz de dictar tu destino. Porque mientras otros se ahogan en la corriente, tú seguirás navegando. Y esa es la diferencia entre quien sobrevive al mundo y quien lo conquista.